Y bueno, queridos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Platícame de tu vida. Bueno, Pepi, hoy es el episodio número 3 y estamos muy contentos porque nos han escrito muchas personas. Y por supuesto, al final de este podcast vamos a leer todos los comentarios que nos han estado escribiendo. Vamos a mencionar varios nombres, así que su nombre puede estar reflejado ahí. Así que nada, ¿de qué se trata este episodio número 3, Pepe? Sí, bueno, como mencionaba mi amigo Amé, muchas gracias una vez más por toda la aceptación y el apoyo. Hay que comenzar por ahí porque esto es un proyecto que están haciendo y realmente van creciendo, pero a una velocidad abismal. Entonces, muchas gracias. Platícame de tu vida. El tema de hoy se va realmente al trabajo, no al trabajo solamente que por supuesto que todos pasamos en la vida, a lo largo de la vida, desde que nacemos, vamos evolucionando y hay que reinventarse, pero además el trabajo físico, ese que nos hace llevar el pan a la mesa cada día. Entonces, precisamente hoy vamos a estar hablando del trabajo. Entonces, nada, espero lo disfruten y no se pierdan este episodio porque está bien calentico y vamos a hablar historias reales, nuestras experiencias acá en Canadá, fuera de Cuba, los trabajos que pasamos, trabajando, en fin. Nada, no se lo pierda y El trabajo, platícame de tu vida. gracias a todos. Platícame de tu vida. Bueno, Pepe, empezamos el podcast del trabajo y primero quiero hacerte, empezando con una pregunta. Para ti, venir, por ejemplo, en este caso de Cuba hacia Canadá y empezar a trabajar. Dime qué fue lo bueno, qué fue lo malo, experiencias reales que has tenido aquí en este país de Canadá. Primero comenzar, este viaje migratorio ha sido un poco, quizá, que he visto muchas temporadas acá en Canadá en cuanto al trabajo. Por ejemplo, cuando yo llego acá a Canadá, em, creo que la inmigración estaba como un poquito más cerrada, en el sentido de que no había tanta inmigración. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando yo llego a la primera compañía donde voy a trabajar, yo diría que yo era no el único latino o inmigrante, pero uno de los pocos. ¿No? O sea, que por esa parte yo llego y entonces era carne de cañón en esa empresa, que era un almacén, un warehouse, como le llamamos acá. Pero bueno, nada, un almacén que yo he explicado en otros podcasts que yo era cargando cajas y era utilizado. Luego voy a entrar en detalles qué hacía en cada trabajo que tuve. Pero sí, era como que yo era la oveja negra no es en aras de victimizarme, sino que era una realidad. Luego, con el paso del tiempo, yo he hecho 4 trabajos acá en Canadá, diferentes. Bueno, tienen que ver, pero han sido 4 trabajos, 4 compañías diferentes. Y en las 4 he visto como la inmigración, yo diría que en buena hora, ha traído quizás la igualdad laboral, vamos a ponerlo así. Yo he visto como, o sea, te reitero, cuando llegué hace 9 años atrás, era como que yo era el único latino o el único, por lo menos donde yo trabajaba. Y yo era como que bueno, este es nuevo y latino o inmigrante, entonces vamos a por él, como decimos Yo. entonces, pero luego, bueno, o sea, a paso del tiempo y cambiando de trabajo y todo, pues vi como ese cambio como un poquito menos. Y ya actualmente veo como que el latino o el inmigrante es un poco más aceptado en ese sentido. Entonces, no sé si quieres saber un poco más, o sea, detalles en cuanto a... Quiero saber cuál fue, me dijiste que trabajaste en un warehouse Sí. y todo. Eh, ¿Fue muy duro adaptarte a ese trabajo? ¿Y cuál fue tu segundo trabajo? Bueno, fue duro y medio, y te explico. Mi primer trabajo yo llego acá a Canadá justo antes del invierno. Creo que era, sí, si mal no recuerdo, finales de octubre. Ya comienza el frío pero ese frío agradable. Yo ahí no trabajé. ¿Por qué? Porque yo pasé un año en la francización y ese año no trabajé. Entonces, Para los televidentes, ¿qué es la francización? sí, exacto. Bueno, la francización no es más que un programa eh, que está precisamente desarrollado por el gobierno a fin de o sea, llevar la lengua francesa a los inmigrantes que llegan nuevos
ya que en Quebec se habla francés. O sea, es una Mm, provincia, Canadá, la única provincia, si mal no recuerdo, que habla francés netamente es Quebec. ya. Porque, porque bueno, sí, yo creo que New Brunswick además tiene como que es bilingüe, pero esa es bilingüe en sí. O sea, tienes el inglés y el francés, tienes que tener los dos. Pero Quebec sí es Sí, francés, es francés. aunque se habla acá en Montreal mucho más inglés, o quizás híbridamente. Pero bueno, nada, para no irme del tema, sí, la francización es un programa del gobierno provincial que va dirigido a los inmigrantes, sea de donde vengan, para aprender la lengua francesa. Entonces yo pasé un año aprendiendo el francés, que es una lengua bien, o sea, bien difícil, aunque para los latinos que hablamos español, por supuesto, es mucho más fácil que para un chino, un asiático o un árabe, porque precisamente la gramática y algunas palabras pues se asemejan bastante. Pero nada, entonces yo paso un año, como te decía, Mm, estudiando francés. Fue decisión un poco personal y también, bueno, apoyo de mi esposa. Yo tenía ese apoyo familiar acá, por suerte. Em, y bueno, no me vi con la necesidad de trabajar desde que llegué. O sea que yo me tomé un poco un año sabático, ya, como aquel que bueno. dice, que bueno, la francización era un poco también, o sea, un trabajo, pero bueno, no estaba sudando. Pero nada, entonces mi primer trabajo, un año después de haber llegado, fue precisamente en un warehouse acá en Saint Laurent, que era era más bien diría yo, un DC, un centro de distribución hacia Costco. Costco es como una tienda bien grande, americana, pero tiene varias sucursales acá en Canadá, en Montreal. Y bueno, nosotros empacábamos, por lo menos el departamento donde yo trabajaba, empacábamos toda esa ropa que venden en Costco, Bien. le empacábamos, por ejemplo, poníamos, no sé, ropa de niños en cajas y todo, pero esas cajas, por supuesto, cuando tú le metías y le metías, tenías que apilar bien para que cupiera, o sea, una gran cantidad en cada caja. Y, no sé, eran 100 piezas dentro de las cajas y las cajas eran pesadas. Entonces, esas cajas, y ahora me adentro un poco en lo que hacía yo manualmente, porque yo, bueno, en Cuba, sabemos, yo lo he mencionado en otros podcasts, era músico, hice un poco de comunicación social, trabajé como pedagogo, enseñando música, en fin. Pero bueno, realmente manualmente no hice muchos trabajos. Entonces ese fue en sí mi primer trabajo donde yo dije, bueno, a sudar. Sí, literal, o sea, cargando cajas, en fin, haciendo pallets. Y era precisamente ese mi rutina laboral. Yo llegaba a las 7 de la mañana, por supuesto no tenía carro, entonces tenía que moverme en un autobús. Realmente eran tres autobuses para llegar a ese lugar, o sea, combinaba los tres autobuses. Y bueno, el trabajo específicamente consistía en descargar camiones que traían la mercancía con un jigger. Un jigger es como un aparato que se usa para mover paletas manual. Entonces con ese jigger sacabas las paletas de ese camión. Entonces ya estando fuera, pues entonces tú como las diversificabas, o sea, ponías esto hacia estas acá, número uno, dos, tres, en fin, por colores. Y luego entonces tenías que hacer los pallets. Pallets simplemente eran cajas, más o menos 1,5 metros de altura o 2 metros. Y, o sea, cada caja tenía que caber o sea, eran cubos, por supuesto, y tenías que montar esas paletas. Y yo Bien. montaba, no sé, 100, 200, 300 paletas con quizá 15, 20 cajas cada uno. O sea que era un trabajo bien forzoso. Y bueno, nada, el inmigrante que llega nuevo, en fin, pues entonces vamos a darle las cargas. Yo hacía 10 horas de trabajo, 2 horas de overtime, en fin. Y bueno, recuerdo algo siempre, el poder latino y la sangre, ¿no? Lo que da. Había un dominicano ahí que tenía un transportation, simplemente, esa es una de las anécdotas que tengo, que eh, él, bueno, siempre que recuerdo, ¿no? Porque era regado él. O sea, tenía un calcetín en el aire acondicionado, o sea, era terrible. El aire acondicionado no funcionaba en verano, entonces teníamos que abrir las ventanas con el tráfico, en fin, era bien. Y entonces ponía el dembow, era bien súper. Y nada, él siempre me decía, mira, yo para acá no te puedo traer para el trabajo, pero sí te puedo llevar hasta el metro más cercano. Entonces eso era algo como que yo le pagaba, no sé, $20 al mes para que pusiera gasolina, en fin. Pero bueno, era la sinergia esa del latino, Ya. siempre ayudándonos, ¿no? Servicial, y eso me tocaba, ¿no?
porque éramos él y yo, creo, había quizá 3 latinos, él, yo y alguien más. Y nada, en ese trabajo ahí, bueno, duré quizás 4 o 5 meses, hice ese trabajo, bien forzoso porque, bueno, como te decía, tenía que descargar todo ese camión, era un camión, un tráiler de, no sé, 40 pies de largo, a la mano, entonces montar esas paletas, eran 200 paletas al día, en fin, eran números bastante significativos. Y bueno, ese fue mi primer trabajo en sí. Ya luego tuve un contacto que me Correcto. resolvió, eh, o sea, era un ex trabajador de esa compañía, que es precisamente IKEA. IKEA es una compañía que a mí me ha marcado mucho, porque me dio mucho crecimiento profesional y además, o sea, también como me desarrolló y me abrió la mente un poco, ¿no? Acá en Canadá. Aprendí mucho de logística y, en fin, ese amigo mío, que es, bueno, ha llegado de la familia, de mi esposa, en fin, me recomendó con el HR, que es el recursos humanos de esa compañía IKEA. Ya él no trabajaba en IKEA, pero tenía los contactos. Entonces la llama y le dice, mira, tengo un amigo que es cubano, ya la palabra cubano, alerta, alerta, o sea, eran luces rojas por todas partes. Y ella dijo, cubano, entonces, ¿cómo? Bueno, y el francés, ¿cómo tiene experiencia? Y él le dijo, bueno, tiene cero experiencia, cero francés. Entonces, bueno, me hace falta que lo ayude. Él fue Yo. el que hizo la llamada. Entonces, bueno, yo a esa persona muy agradecido. Eh, y nada, fue que bueno, que no sé si me esté viendo porque no hablo español, pero igualmente agradecido. Y bueno, dicho sea de paso, esa persona me contacta vía email porque era el único contacto que yo tenía, o sea, que yo podía laboralmente. Y bueno, me contacta y me dice, bueno, ven la semana próxima a IKEA, qué sé yo. Y cuando llego a IKEA, fui, qué sé yo, llegué. Súper funny porque yo llego allí y yo no hablaba nada de francés. Y entonces acá estaba la Oh, política esa del francés, que si no hablas francés, en fin, y grandes transnacionales tienes que hablar precisamente francés. Y yo llego, la de recursos humanos me mira y ya cuando ella me hace la primera pregunta, yo le dije, oui, oui, y ya por ahí ella se dio cuenta que yo ya estaba perdido. Y porque, bueno, yo pasé el año ese que pasé en la francización, aprendí cero francés yo. realmente. O sea, yo más o menos organizaba gramaticalmente las palabras, pero yo sé, por ejemplo, el caso tuyo fue diferente porque ya tú hablabas algo. Tenías Hablaba conocimientos desde Cuba, desde Cuba. pero yo no le puse, no me gustaba el francés. Todavía no me gusta mucho, pero bueno. Y bueno, ya esa persona ya de hablarme me dijo, ya esto comienza mal. Ya por ahí Yo. ya yo comencé mal y me dijo, bueno, vamos a ayudarte, vamos a ver, vamos a pasarte para acá. Entonces me pasó, hicimos una pequeña entrevista, ¿no? Era la persona esta que me había recomendado y otra colega. Y bueno, empieza a hablarme ahí en francés, qué sé yo, me ayudaba, me decían palabras en inglés, y yo, bueno, ok. Y experiencia, bueno, cero experiencia, pero bueno, yo puedo colaborar y puedo aportar a la empresa, en fin. Y yo vendiéndome, ¿no? El cubano va vendiéndose ya, vendiendo el churro. Y entonces, bueno, ya al final ya ellos me dicen, bueno, pasa por ahí, hay una sala con otros aplicantes que eran todos quebecuas, o sea, hablaban ya de acá. Y bueno, yo veía que esas las preguntas, todo el mundo respondía y yo callado porque no podía Yo. responder. Entonces era difícil, ¿no? Y ya después me hacen una prueba escrita, que era precisamente estas pruebas trampa que te hacen, ¿no? Si viene una mercancía y no está sobre la paleta, ¿qué haces? En fin. Y yo de eso solo veía palabras, ¿no? Una palabra que entendía aquí, no podía realmente poner todo junto. Y bueno, ya eso fue cero, cero en toda la prueba. Había Yo. una portuguesa, había una portuguesa que sabía que me ayudó, a Jenny. Jenny, le agradezco que posiblemente me siga porque que tampoco habla español, pero bueno, habla portugués al menos. Y entonces ella me ayudó, me dijo, mira, por aquí, pon esto por aquí, por acá, por allá. Y me ayudó un poco. Y bueno, entré a IKEA. Ya luego ya, cuando estoy en IKEA, pues entonces yo he mencionado en otros podcasts, creo, pero bueno, recapitulando, comenzaba de noche. Yo no veía a mi mujer, o sea, yo comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 9 de la mañana y mi esposa era el horario invertido. Creo que ya lo había mencionado, pero bueno, Quiere decir que vivían en la misma casa y por los horarios no se veían. Casi. totalmente. O sea, ese fue el trabajo que más, diría yo, problemas me causó con la familia. Y No. no era Qué problemas fuerte, en sí, fuerte. sino el conflicto ese de la convivencia. Era cero. Era como que no existíamos y no nos relacionábamos.
Entonces eran 2 semanas, o sea, los fines de semana también se trabajaban. Entonces era un poco difícil, ¿no? La convivencia. Y bueno, ahí perdí todo. Perdí libras, Yo, perdí motivación, en fin. Ahí así me pasé yo, diría yo, 2 años así. 2 años así. 2 años o quizá un poco más. Ya luego, pues entonces apliqué un puesto de coordinador y ese puesto de coordinador me llevó a que entrara un poquito más tarde. O sea, creo que era un poquito más tarde, 3, 4 de la mañana, pero igual era bien duro, 4 de la mañana. Y entonces, bueno, ahí pasé como coordinador 2, 3 años, tuve conflictos con personas a la interna, porque desgraciadamente las personas, no quiero generalizar, pero algunas personas y algunas culturas simplemente te ven que vienes de Cuba, por ejemplo, para citar el ejemplo en El vivo, ejemplo. y simplemente te subestiman, te dicen, bueno, pues no, tú no puedes subir más allá de lo donde estás, en fin. Y yo era una persona en ese momento un poco más, ¿no? Porque quizás era más joven, tenía como que me quería comer el mundo y no realizaba que un trabajo es solo un trabajo. Realmente, ya que estamos hablando, era solo un trabajo, pero yo me lo tomaba como que era mi compañía, como que era o sea, que le ponía todas las ganas del mundo. Precisamente porque veía que la oportunidad que me habían dado era una manera de pagarle para atrás de vuelta a esas personas que me dieron la oportunidad. Entonces lo daba todo, 120%. Era Ya. mi compañía. O sea, un papelito allí, yo no lo tiré, pero yo iba y lo echaba. Era limpiando, era recogiendo. Aprendí 3 tipos de máquinas distintas a conducir. Allí eso fue en menos de 2 meses, pero estábamos diciendo que yo era un cowboy. Yo sacaba las paletas aquellas en pilas de 3. Era un cowboy, aquello era increíble. Y entonces, bueno, ahí me superé mucho, aprendí muchísimo el sistema MHS, el buffer, que era, o sea, la logística, supply chain, muchas cosas técnicas que aprendí allí. Pero bueno, la salud sí me estaba Afectando. cobrando factura, literal. Y bueno, te hablaba ahorita del conflicto. Yo tuve varios conflictos y varias experiencias con colegas que me querían bien y otros que me querían no tan bien. Y una de ellas, por ejemplo, recuerdo una vez, o sea, precisamente en IKEA, que yo estoy haciendo un meeting, entonces ya bueno, ya había ganado algo de francés, ahí mismo en el trabajo, y estoy como, me acuerdo era de Marruecos, el señor, y me dice, y entonces yo le di como yo estaba distribuyendo las tareas y le distribuyo la de él, y entonces me dijo, no es así, no es como tú dices, simplemente para contradecirme. Y Adelante todo el mundo. alante de todas las personas, eso eran 15, 20 personas ahí, y bueno, como me degradó, trató de degradarme, ¿no? Y bueno, yo entonces, precisamente yo no quería, me sentí mal, por supuesto, no quería insultarle ahí delante de las personas también, aunque él sí lo hizo. Pero bueno, yo no apliqué la de ojo por ojo, diente por diente. Yo lo llamé aparte, le dije, mira, no puedes hacer esto, qué sé yo. Pero me afectó mentalmente, porque ya después eso lo llevé al plano familiar y era como que siempre pensando, o sea, en ese, ¿por qué no? ¿Por qué pasó esto? Y yo tratando de buscar. Y bueno, ya me he dado cuenta que hay que lidiar con personas que simplemente toca, hay que saber levantarse ante los problemas y hay personas que no quieren tu progreso, sencillamente, o sea, que te quieren, pero no te quieren mejor que ellos. Y entonces es un poco conflictivo, pero bueno, hay que saber lidiar La con eso. envidia, la envidia, la envidia La que es envidia intrínseca. existe, por supuesto, y bueno, en ambientes de trabajo donde hay muchas personas, siempre pasa, siempre es muy difícil que no pase. Entonces, nada, ahí en IKEA, pues, corto, luego manager, como manager tuve otra experiencia que por vez primera vi la cocaína frente a mí, la cocaína, o sea, eso fue increíble. Y uno dice, oye, pero no te serviste, no. Realmente, mira, te explico, o sea, mis colaboradores estaban descargando un camión que el centro de distribución quedaba en Brossard, que está bien cerca de acá de Montreal, está al lado. Y ese día o ese camión precisamente estábamos descargando, eran sofás, Brickton, que es la marca. Y cada paleta de sofá tenía como un wrap, tenía como un nylon, ¿no? Un plástico. Y dentro de ese plástico y la paleta, entre ese plástico y la paleta, habían unas bolsitas. Oh, Esas bolsitas, por supuesto, el que está descargando el camión no las ve. Entonces lo que hizo fue, entró con los fuches, con los tenedores, agarra la paleta y se la lleva.
pero ya había como que hecho presión sobre las bolsas de... Y entonces lo que hace es que agarra las paletas y se las lleva, de una en una, ¿no? Pero eran largas. Entonces cuando va, cuando va al pasillo va dejando el rastro, iba un polvito blanco persiguiendo el lift. Y bueno, ya cuando se veía, entonces yo veo el polvo blanco así y dije, bueno, ¿qué habrá pasado? Pensé que era como algo de la máquina que se había roto o algo. Y entonces cuando ve el próximo, el que eran dos, o sea, entra uno, se lleva, comienza a robar el polvito, entra el segundo, la misma historia, le da Entonces realmente era que dentro de los sofás habían puesto quizá dirigido a alguien, un cliente o un trabajador de allí de IKEA. No sé, yo no sé, no tengo la información. Tuvieron que llamar a la policía y todo. Pero yo estuve a cargo, estaba a cargo y estaban todos los empleados ahí. Entonces yo llamo a uno que, el loquito del grupo, le digo, señor, tú que conoces, yo creo que tú conoces de esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Ese loquito. Entonces me dice, sí, esto. No quiero mencionar porque, bueno, podemos ser, pero sí, esto es ese polvo. Y entonces, bueno, ahí yo paniqué y dije, bueno, ¿qué hago? No sé en qué situación, no puedo. Estamos, o sea, eran las 3 4 de la mañana, o sea, mitad del shift. Llamo al 911, bueno, ya la policía entra con los perros, ya viene ya un poquito a CNN, a Fox News. No tan así, no tan así, pero bueno, casi. Entonces, nada, allí, bueno, ya ellos operaron con los perros, qué sé yo, cerraron el pasillo aquel. Y bueno, y ahí despejaron. En fin, no me enteré después de... Hubo varias situaciones. Otra persona que yo tuve que despedir porque simplemente no estaba haciendo su trabajo y estaba causando problemas. Y era un moreno bien. Y entonces y él llevaba ya casi un mes ahí con nosotros. Y entonces el jefe mío me dice, mira, hay que despedir a esta persona. Y yo subo con esa persona y con el jefe hacia una sala de conferencia para decirle, mira, recoge y vete. Así es. Y entonces el muchacho se puso agresivo y agarró un extintor con la mano Mentira. y, comienza les voy a... Y entonces el jefe mío, un poquito más calmado, le decía, no, baja el extintor, que yo lo único que te estoy pidiendo es que te vayas. Y él decía, no, yo no me voy de acá sin que tú me des una letra como un employment letter, para una letra de empleado para seguir siendo pago por el chômage, para aplicar como el chômage, no sé cómo era la historia, entre trabajo y trabajo, porque si no, entonces no tenía salario. Y entonces él se puso bien furioso, se llamó a la policía, se puso agresivo, tiró el extintor, empujó a un colega, vino la seguridad, fajado con la seguridad. Bueno, la policía se No, pegó entre 4 policías, era un moreno bien. Y bueno, son experiencias que uno que va no, está aprendiendo, fuerte nada, eso, está fuerte pero eso, está está fuerte fuerte, o eso, sea, que es bien está fuerte complicado. eso. Entonces, nada, yo, un poco para resumir, ¿no? De los 4 trabajos, trabajé en Pepsi también. Pepsi hacía un poco también de logística. Y bueno, actualmente estoy trabajando en una compañía de componentes de aviación y todo eso. Pero mira, sin embargo, no he tenido el privilegio o la fortuna de trabajar en eso que realmente a mí me gusta, que es la música, por Que es ejemplo. la música. Es solo ahora que he tomado o sea, la iniciativa de hacer un poco, trabajar en mi estudio y con estudiantes, pero no he tenido la fortuna de trabajar. Y es algo que yo digo, bueno, esto es un sentimiento encontrado que tengo que realizarlo. Eh, no sé, algún día. Pero bueno, cuando te digo esto, te digo también por otro lado de que no existe trabajo deshonroso. O sea, yo creo que lo que haga, sea inmigrante, porque sé que hay doctores o gente que han estudiado que quizás se puedan sentir mal y quizás nos estén viendo, Claro, que se claro. puedan sentir mal precisamente porque no, o sea, vinieron, salieron, dejaron su país, vendieron sus casas y trajeron sus chelines para acá. Y son personas que quizás estudiaron. Yo tuve un colega en la francización que era estomatólogo, tenía su clínica privada en Chile No, y dejó todo, tuvo que vender todo, venir para acá y actualmente, ¿sabes lo que hace? ¿qué hace? Él trabaja, o sea, si se le puede llamar trabajo, creo que sí, pero le pagan por ser experimento. O sea, cualquier vacuna, cualquier medicamento, él simplemente se lo dan a él le pagan. Es una compañía que no recuerdo el nombre. Y él es como un ratón de laboratorio, vamos a ponerlo así. Y es un estomatólogo que tenía una clínica privada en Chile. No, está fuerte eso, está fuerte eso. Está fuerte, pero bueno, hay trabajos y trabajos. No hay trabajo deshonroso siempre y cuando se haga con disciplina, con orgullo,
con disciplina. Y lo que hay es que ponerle corazón y nada, nada es para siempre. Los trabajos son simplemente ciclos de vida que hay que superar, que son buenos para precisamente ahorrar un poco de capital y quizás invertir y anclarlo al propósito de vida que habíamos hablado en el podcast pasado. Y yo creo que es eso, que simplemente los primeros años de un inmigrante hay que pasar por todo. Hay que pasar por esto, hay que pasar por romperse las canillas, hay que romperse la cabeza y sufrir, llorarlo y levantarse, saber decir voy a seguir para adelante porque un día voy a realizar mi sueño. Como este podcast, por ejemplo. Este podcast es un gran ejemplo de consagración, de empeño. Nosotros estamos 100%, o sea, comprometidos con ustedes, con la audiencia y bueno, con nuestro sueño de llevar este proyecto a lo más alto que se pueda, ¿no? O lo más grande. Entonces es también un trabajo porque las personas que hayan hecho edición, o tú puedes hablar un poco más porque tú estás en el mundo de la edición también. Además que, bueno, precisamente estás editando este podcast con Vale. mucha actividad, activamente. Y es un trabajo o sea, de los más difíciles. Existe el trabajo también de mesa, existe el trabajo de programación, existe el trabajo de edición. Y llama ese trabajo el trabajo es tan bueno que hay que pagarnos para hacerlo. Sí. Entonces es increíble, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no hay que decir no y Y para siempre adelante. ir para adelante. Pero ahora yo quiero escuchar tu experiencia de trabajo y quizás adentrarnos un poco, o sea, sobre tus inicios acá en Canadá. Cuéntanos un poco cómo te ha ido, alguna que otra experiencia laboral, algún conflicto, si quieres compartirlo, o algo bien gracioso que te haya pasado. Comienza tú. Bueno, Pepe, sí, voy a contarte mi historia y sobre todo con respecto al trabajo. Yo trabajaba como animador en Cuba, trabajé en varios hoteles. Entonces ahí conocí una familia y le planteé mi deseo de quererme irme para Canadá. Entonces, poco a poco esa familia me ayudó a hacer los papeles para venir aquí a Canadá como contrato de trabajo. Hicimos todos los papeles, todo el proceso demoró bastante, duró como 2 años hacer todo el proceso. Y al final el gobierno de Canadá me aprobó, sobre todo el gobierno de Quebec, y vine para acá. Ya en Quebec, aquí se hablaba francés, ya yo había empezado a estudiar francés de Cuba. Entonces, cuando vine para acá, comencé, yo llegué, por ejemplo, yo llegué un jueves y el viernes ya estaba trabajando. O sea que yo no tuve tiempo de ni de adaptarme, ni de ver las cosas. Entonces, desde que llegué, vivía, también vivía en el trabajo. Ahí se me hizo un cuarto con un baño y vivía ahí y dormía ahí. Entonces, llegué un jueves y el viernes ya comencé a trabajar. Una de las cosas que tuve que enfrentarse es como aprender mucho el lenguaje técnico y sobre todo el francés. No conocía muchas palabras en francés. Entonces comencé a trabajar y estudiar al mismo tiempo en la francización, que la francización es cuando la gente empieza a estudiar el francés para aprender ese idioma. En ese caso, el gobierno me pagaba por estudiar francés hasta que ya ese programa lo quitó. Ese programa lo quitó, entonces ya tú puedes estudiar, pero no te pagan. Entonces empecé a trabajar ahí y fue una imprenta. Ahí aprendí muchas cosas. Aprendí cómo es el software que se llama un software de Corel Draw, que es un software de vectorizar, para imprimir en grandes formatos, imprimíamos en plástico, en aluminio, y aprendí muchas cosas técnicas, muchas cosas del día a día. Y las cosas más difíciles que fue el idioma, sobre todo el idioma, porque no entendía muchas de las cosas, pero poco a poco la fui aprendiendo, la fui aprendiendo, la fui aprendiendo. Y así me fui desarrollando. Pero una de las cosas que me afectaba era que, o sea, vivía donde mismo trabajaba. Y eso era fuerte, porque aquí en invierno, cuando no ves el sol, entonces
no desconectaba eso de la casa al trabajo, no había esa desconexión. Entonces, muchas veces, no sé, si pasaba algo o tarde, en la noche, a apagar una máquina y eso, yo era el que lo hacía, pero no había esa desconexión. Entonces, sobre todo, el trabajo sí me fue difícil en esa parte, porque tuve que aprender muchas cosas. Y lo beneficioso fue que uno aprende una experiencia y pude venir hacia Canadá como contrato de trabajo. Después, finalmente, pude hacer un permiso de trabajo abierto. Gracias a Dios pude hacer un permiso de trabajo abierto. Entonces, ahí decido de irme de esa empresa y mudarme para acá, para esto es como un municipio que se llama Mirabel, porque aquí tenía una familia que me está apoyando. O tengo una familia que me está apoyando que son quebecuas, que conocí en Cuba. Y ellos me están apoyando, entonces vine para acá. Y desde aquí conseguí un trabajo que es un trabajo de restauración. Cuando digo restauración me refiero que es un trabajo en un hospital en la parte de la comida. Entonces ahí lo que servimos bandejas a las casas de abuelos, servimos bandejas a todo el hospital y tienes que entrar, el trabajo sí es fuerte físicamente, tú entras, haces todo el porcionamiento de la comida, después sirves toda la comida y después tienes que fregar todos los platos, que son mil y pico platos, tienes que Sí, un fregar, hospital, me imagino. mil y pico vasos tienes que El volumen fregar es increíble, ¿verdad? y es bastante fuerte. Entonces ahí en mi trabajo he conocido a varios emigrantes que eran, como tú me te decías, eran doctores. Tengo una amiga que es doctora en su país y aquí tiene que hacer ese trabajo. Y eso, como quiera que sea, afecta un poco psicológicamente o la moral de esas personas, porque si yo en mi país era doctor y aquí de cierta manera tengo que fregar platos, es duro. Es duro. Es duro. Totalmente, Entonces tú dices, bueno, totalmente. ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es así. Pero a toda la gente que nos ven, si fue doctor y aquí tiene que fregar plato o hacer Uber o hacer taxi, eh, para todas las personas, todos los principios son duros. 100%. Todos los principios son duros, aquí no hay nada regalado. Entonces hay que trabajar y hacer el trabajo, mucho trabajo que no te van a gustar para nada. Fregar platos, limpiar baños, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí afecta un poco psicológicamente si tú eres doctor y aquí tienes que fregar platos, imagínate tú. Entonces, si no tienes a nadie que te diga, oye, hay que tirar para adelante, hay que seguir, no hay vuelta atrás. Pero si no, mucha gente sí hacen sus maletas, recogen y vienen para atrás para su país. Pero, ¿por qué es fuerte? Es fuerte, es fuerte. Porque mucha gente, por ejemplo, si tú llegas a otro país, si eres de Latinoamérica, hay muchos problemas con los títulos, porque los títulos de Latinoamérica no te valen aquí en estos países. Entonces tienes que homologarlo y una parte de la homologación vale mucho dinero, muchas veces tienes que estudiar de nuevo y mucha gente no decide dar ese paso. Hay mucha gente que sí deciden dar ese paso, por ejemplo, si están en matrimonio, uno dice, yo voy a trabajar y tú estudias. Si uno asume la responsabilidad laboral y el otro sacrifica, o sea, este sacrifica y el otro simplemente se dedica a esto para un futuro, sea de los dos, ¿no? Los Para dos trabajar. compartirlo los bienes. Y así, Sí, claro. con esa mancuerna, es fácil. Eso está bien. Porque uno se sacrifica, yo voy a trabajar, voy a pagar todos los gastos, tú estudias y no trabajes, entonces ya cuando empieces a trabajar vas a tener un mayor salario, te Es vas a verdad. cansar menos, vas a tener más tiempo. Y así de esa manera, bien. Pero hay casos que no, que la gente dice no puedo, o hay casos que vienen solo, o hay casos que vienen en pareja y se separan aquí por esa misma circunstancia, que es más difícil Es duro. todavía. Yo conozco personas en esa situación y es bien difícil porque decías algo, pero es que además esa persona que decide sacrificarse y estudiar, los estudios acá también son caros. O Son sea que es costosos. un préstamo bancario que tú no sabes si te sale bien, sí, me imagino que si estudias alguna, no sé, algún programa de ciencias o de programación o de medicina, quizá le puedas sacar el fruto a ese préstamo. Pero en muchos casos simplemente estudian, pero luego no pueden trabajar o ejercer en ese campo
porque simplemente no existe la posibilidad, o existe, pero no les da para pagar ese préstamo, que puede ser de 20,000, 30,000, 40,000 dólares a un banco. Y luego entonces para pagarlo precisamente viene el divorcio o vienen las disputas. O sea, es bien complicado, pero no es imposible. O sea, hay personas que lo hacen. El que tenga la posibilidad, pues bienvenido. Pero es como tú decías, Ahmed, la mancuerna es una palabra que me gustó mucho. O sea, si eres un equipo, si tiene que existir esa sinergia de los dos, echar para adelante, como decimos, como dos Junta Way. Y bueno, está, por ejemplo, tú no tienes esa opción, pero sí tienes, por ejemplo, esas amistades Esa que te ayudan, familia. esa familia, ¿verdad? Que es una bendición porque tener personas a tu lado que no son tu sangre, pero que te apoyan a ese nivel, eso es algo, un plus impresionante, ¿no? ¿Verdad? No, creo que aquí en estos países para encontrar ese apoyo, en primera que no sea tu familia y que te ayude de esa manera, es súper difícil. Es Es como difícil. encontrar una aguja en un pajar. Es imposible casi. ¿Eh? Es Sí, imposible casi sí, porque en estos países se vive así sí, sí, y sí. yo tuve la suerte que lo pude encontrar. Entonces, poco a poco me pude ir abriendo camino dentro de lo que cabe. En buena hora, man. Qué bien. Y bueno, y ahora estoy ahí en la parte esa del hospital, ahí en la parte porcionando, también fregando platos, es lo que nos toca. Hay que guapearte, Y algún día la vida va a cambiar, los aires van a soplar seguro. y todo va a cambiar. Porque esto es así, es poco a poco y las oportunidades se presentan. Las oportunidades se presentan. Eso es así. Cuídense por ahí, como dice el dicho. Pero no, no, nada. Como yo decía anteriormente, los trabajos, eh, no existe un trabajo que venga por mal. O sea, todo lo que se pueda, o sea, aparecer en tu vida es por algún motivo. Algunos trabajos son incluso malos en el sentido de que no te favorecen quizá financieramente, pero de él aprendes. O sea, ya tropezaste con esa piedra y sabes que por ahí no es. Entonces brincas para la otra y dices, bueno, vamos a intentarlo por acá. No funciona acá, pues entonces vamos a pedir ayuda acá, pero siempre en constante movimiento. Los trabajos, como todo en la vida, pasan por algo. Y cuando está la oportunidad, aprovéchala, que tú no sabes dónde está realmente o sea, el huevo de oro. No se sabe Seguro, dónde está. seguro, ¿Sí seguro. comprende? Entonces, nada, a los televidentes pueden comentar, por favor, les pido o les pedimos que nos comenten, nos apoyen, comenten sus vivencias, pueden reflejarlo a través de textos, vamos a poner también en la descripción o sea, quizá un email que podamos compartir o simplemente un video, pueden grabarse y compartirnos, que eso nos haría por favor. Y además lo vamos a subir, si es de su voluntad, vamos a ponerlo y vamos a compartir con los demás, con la demás familia que nada, esto es un proyecto en crecimiento y es un trabajo, además, que nosotros hacemos con todo el placer del mundo para todos ustedes. Entonces, nada, vamos a poner algo así. Yo quiero, vamos a calentar motores. Sí, Yo sí, voy a dime. hacerte 5 preguntas y dentro de estas 5 preguntas, cada una tú me las vas a responder una respuesta bien corta. ¿Sí? Tira para acá. De una, nos fuimos. Si pudieras citarme el peor trabajo o peor experiencia de trabajo, ¿cuál sería? Uf, la peor experiencia de trabajo. Creo que es trabajar en el frío. Trabajar en el frío. Trabajar en el frío. Está Para bien. mí la peor experiencia de trabajo. Trabajar en el frío. Sobre todo los cubanos, ¿no? Sobre todo los cubanos, sí. Pingüino, curso Trabajar pingüino. menos 0, menos 15, menos 20. Es esa. ¿Cuál es, o sea, el mejor trabajo que has tenido en toda tu vida, incluso en Cuba? El mejor trabajo que he tenido en toda mi vida ha Lo sido mejor que te ha pasado laboralmente. animador. Animador porque como animador aprendí, lo primero, me gustó mucho, mucho, mucho. Aprendí a hablar en público, que me apasiona. Primero me daba nervios y ahora me apasiona mucho el hablar en público, hacer juegos, interactuar mucho con el público. Me apasiona mucho. Eso fue lo mejor que me ha pasado en mi vida laboralmente, incluso en mi vida, fue la carrera esa de animador. Quizás esta venga relacionado, pero hipotéticamente, mañana es tu último día en la Tierra. Uf, Hipotéticamente, ¿vale? ¿Cuál es el trabajo que desearías hacer hoy que sabes que no puedes irte de esta dimensión y que tienes que hacerlo? ¿Cuál sería ese trabajo?
Yo creo que sería el mismo trabajo de animador y trabajar con las personas. Creo que esa fue una experiencia que me gustó tanto, que yo amaba, que lo pudiera hacer hasta gratis. Wow. Fácilmente, 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 Wow, eso dice mucho. Eso dice fácilmente. mucho. Vamos para la cuarta pregunta. Vamos para la cuarta pregunta. Si alguna vez te dieran a elegir otra vez de venir a Canadá, sea a trabajar o sea lo que sea, ¿vendrías a Canadá sabiendo lo que sabes? Sabiendo lo que sé ahora, Pepe, te diría que sí me iría de nuevo para Canadá, pero diferente. Me informaría más sobre las leyes, me informaría más sobre el idioma, me prepararía para los casos malos que me puedan pasar y estar preparado para cualquier situación. Realmente, vendría más preparado, quizás también hubiera aprendido a conducir antes y muchas cosas así, pero bueno, sí, me iría, pero siempre con otra preparación. Bueno, y entonces la última pregunta sería, esta está un poquito, cuando llegues al cielo, al paraíso, a donde quiera que vayamos después de la tierra, ¿qué te gustaría recibir o qué palabras te gustaría recibir de cualquier cosa que sea que está allá, fuera de esta dimensión? ¿Qué es lo que tú, o sea, algo o sea, por lo cual tú te sentirías orgulloso de escuchar? O sea, ¿qué sería? Bueno, una cosa que me sentiría orgulloso de escuchar sería, lo lograste, pudiste ayudar a las personas que amas. Por favor. Que, ¿me entiendes? Que lo lograste y pudiste ayudar a las personas que amas. Eso, vaya, si es que logrando eso ya es mucho, ya es mucho ya. Demasiado. Bueno, entonces te has pasado el test de las 5 preguntas. Bueno, papi, y para ti Nada. tenemos cinco preguntitas, tenemos Bueno, cinco preguntas caliente. relacionadas también. Estamos ready. Y Calienta. lo primero, la peor experiencia laboral que tuviste. Bueno, la peor experiencia laboral que tuve. He tenido tantas que ahora mismo me estás haciendo pensar buscando el catálogo. Pero bueno, la peor que tuve. Wow. Quizás, bueno, tuve una bien funny porque yo tuve un trabajo, que quizás no lo mencioné, pero tuve un trabajo como instructor de música. Y, y entonces uno de los alumnos, o sea, ya era adolescente, yo diría que tendría 16 años, 17, y yo le digo, focus on what you're doing, o sea, como concéntrate, pero él entendió Oh, fuck you, entonces me miró dice, what do you mean by fuck you? What do you mean by o sea, eso fue, quizás esa no es la peor, pero fue como que la que más, que yo guardo así, ¿no? Un poco, porque fue bien funny. Pero bueno, tengo tantas que, bueno, esa me viene a la mente, esa es una de ellas que fue embarazoso, ¿no? Pero nada. para ti, ¿cuál fue el trabajo de tus sueños? ¿Cuál sería el trabajo de mis sueños? Wow. Eh, bueno, yo elegí, estando en Cuba, ser músico. Yo cuando, sabes que las personas en Cuba, bueno, que nos están viendo, sí deben saber, pero personas que nos estén viendo de otras partes del mundo, cuando terminamos la secundaria, el noveno grado, hay como un escalafón, ¿verdad? O sea, tú tienes como que es por promedio, ¿no? O sea, el alumno número uno está en el uno, precisamente. Y yo era el 18 en el escalafón. Yo tenía un muy buen Oh, bueno, escalafón. bueno, Tenía buenas notas. Tenía buenas notas, modestia aparte, estaba bueno. bien, estaba en el ranking de los. Y yo pude haber escogido una carrera, medicina, no sé, muchas otras, ¿no? Un ingeniero, una ingeniería. Y yo me fui por la música, porque era pasión. O Ya, sea, yo puse en la balanza pasión contra la profesión. O sea, para mí profesión, eso, bueno, nada, es a lo que viniste. Y yo escogí la música porque me apasionaba. Esa fue una. O sea, que ser músico sería un trabajo que no es un trabajo. Yo creo que ya. siendo músico, yo me hubiese sentido como que no he trabajado ni un minuto de mi vida. Yo, Entonces yo creo que esa sería la profesión, bro.
Y bueno, si me pides una segunda, la comunicación, que yo luego estudié comunicación social pensando o aspirando a ser un periodista o alguien en la radio, que estuve bien cerca, pero bueno, por condiciones de la vida y etcétera. Pero nada, la comunicación le secunda, es por eso que estamos haciendo este podcast, porque creo que esto era una deuda que estoy saldando además, y creo que estamos los dos conectados en ese sentido, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que sí, está la música y la comunicación, está por ahí. Bueno, la siguiente pregunta, que sería la tercera pregunta, ¿qué habilidades aprendiste en tus nuevos trabajos que te hicieron crecer? Wow, habilidades, wow. Número uno, organizarme en tiempo y espacio. Mm, La organización, importante. sí, sí, que me dio un croquis de un ABC de comienza por acá, no multitasking, eh, por acá luego, o sea, anota, haz anotaciones, o sea, estructura tu vida. Esa fue, creo que el mayor aprendizaje y el número uno, que ese no se puede. Otra habilidad más manual quizás es trabajar con sistemas operativos específicos de alguna empresa. Por ejemplo, la empresa que estoy actualmente se trabaja con DAIS 300, que o sea, un software para logística, pero en el anterior era con MHS, o sea, que son dos sistemas totalmente o sea, diversificados que tienen que ver, pero son distintos. Esas son habilidades técnicas de la profesión. Pero la habilidad que más así, yo diría que eso, la organización y la comunicación. La Sin comunicación. comunicación, no, o sea, yo al principio, ¿sabes? El cubano llega hablando alto y regado, como un juego de yaqui, y manoteando. Y entonces, este país me hizo entender por las buenas o por las malas, incluso personas cercanas que quizás me lo hicieron saber, ¿no? Como que, vamos, comunícate, expresa lo que sientes, pero de una manera bien, o sea, que transmitas algo, un mensaje. No solo comunicar se trata del habla, sino también de la escucha. Nosotros, ¿sabes? Como un buen ejemplo es como todos hablamos de la velocidad del Ferrari, pero nadie habla del freno. Entonces, tan importante es comunicar como saber escuchar. A eso yo creo que esas habilidades las he aprendido y las he desarrollado acá en un país capitalista fuera de Cuba. Bueno, viene la cuarta pregunta y esta cuarta pregunta viene relacionado a una profesión que tú trabajaste en IKEA, que es una tienda súper grande donde se mueve, donde se vende de todo. Se venden Exactamente. muebles, se venden lámparas, ferretería, de todo. Pero fuiste jefe ahí. La pregunta viene, ¿cuán difícil fue ser jefe y tener a cargo a muchas personas? Wow. Eso fue, yo creo que el reto más grande o sea, por el que yo he pasado en mi vida y fue el que me llevó a un burnout. Mm, Porque yo comienzo como manager con mis dudas, porque no estaba, yo estaba seguro que podía hacer el trabajo, porque yo siempre, o sea, yo digo que sí, que a lo que tú te propongas hacer, por lo menos esa es mi mentalidad, tú vas a lograr. Pero lo que pasa es que no dependía de mí, habían factores externos, incluso entes alrededor de mí que, que no, o sea, que me decían, esto no se va a dar, esto no. Y entonces una de las cosas que más a mí yo diría que el reto más difícil fue precisamente el idioma, porque tú idioma. tenías que comunicar, Mm, pero comunicar bien, porque una mala interpretación puede echar a perder primero un equipo, porque eran varias personas. Yo no solo le hablaba al equipo mío, que eran 25 personas, también tenía que hablarle a mis superiores, que eran ejecutivos, y tenía que hablarle también a personas de los Estados Unidos, que están a un nivel súper, pero que mega alto, o sea, hay que hablar con un respeto, con una... Y había que no solo la parte técnica y estructurar planes, o sea, eh, goal plans como objetivos y todas esas cosas para el año, sino que también tú tenías que organizar un budget que no era tuyo,
tú lo organizabas y dependiendo de ese budget era la logística que tú ibas a recibir para el año. Si tú pedías 3 contrabalance, eso era lo que ibas a tener. No se sabe, tú no sabías o tenías que calcular bien. Otra cosa que es muy técnica, para descargar un camión, ellos no me podían dar horas extra para el equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces se calculaba por metros cúbicos descargados. O sea, quiero decir, si el camión tiene, no sé, 30, 40 metros cúbicos de una mercancía X, pues a esos 40 metros cúbicos se dividían por un número que era el que iba a dar el número de horas que yo iba a obtener para mis empleados. Entonces era un poco como que si no trabajabas, no tenías las horas. Pero ¿cómo tú le comunicas a alguien que está pagando una casa que no tiene horas? Entonces me llegó un burnout. ¿Por qué? Porque era todo en función de todos. O sea, eran mis pensamientos en función de todos, pero yo no pensaba en mí. Oh, Y entonces era como que era una disyuntiva que tú decías, bueno, ¿por qué? Al final yo me hacía la pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? Y fue simplemente un reto que me puse yo. Decir, yo yo quiero hacerlo. Quiero demostrarme a mí mismo de que soy capaz. Pero ahí entró el ego, porque al final no es necesario, bro. Era un trabajo. era Era un un trabajo, trabajo. era un trabajo. Y si te digo que salvo 2, 3 personas que me han escrito de donde yo trabajaba, brother, entonces no eras tan imprescindible. Entonces, pero sí, como manager tuve muchas experiencias positivas y otras muy negativas. Eh, y bueno, yo tuve un burnout allí me fue, o sea, en el sentido de que yo no pensaba ya más en mí. Yo tenía una niña y era apenas la veía. Y era bien complicado, o sea, organizarme y tener esa conexión conmigo mismo. Yo me perdí, o sea, totalmente. Entonces, bueno, pero si hay algo que me puede hacer orgulloso es saber que vine de una tierra donde nada de esto pudo haber sido posible y llegar acá con el idioma que tenía limitado, crecer paso a paso, aprender, masterizar el inglés, masterizar el francés, llegar a hablar en portugués a miembros del equipo brasileño y hablar 4 idiomas en meetings. Era bien complicado y un reto que me hizo crecer como persona y profesional, al cual yo me siento orgulloso, pero si me preguntas hoy lo volvería a hacer, yo diría que no, porque creo que no vale la pena, ¿no? O sea, Y bueno, y ahora, la última pregunta, conociendo lo que tú conoces ahora, hoy en día, te llega la oportunidad para irte a Canadá, ¿te irías o no te irías? wow. Una vez más me estás poniendo contra la pared. Pero bueno, te voy a ser muy sincero. Conociendo lo que conozco hoy y lo que sé de Canadá, los trabajos que se pasan y conociendo además otros países que yo sé que valdría la pena intentarlo, creo que sí me iría. Creo que sí me iría. Hay cosas que me atan, hay cosas que, bueno, yo tengo familia No, y la la familia de familia, mi no. familia, y es un poco no dependo solo de mí, porque nunca he pensado solo en mí, he pensado en todos, ¿no? Tratar de balancear la familia con mis deseos. Pero creo que sí, yo creo que mi voluntad sí, creo que yo me iría, yo creo que comenzaría de cero otra vez, no tengo miedo ninguno a comenzar otra vez y luego si no funciona otra vez y así. No, creo que vinimos al mundo bajo la prueba y el error. Si no pruebas y no erras, no aprendes. Y yo creo que sí lo intentaría una vez más fuera de acá. Y el que me quiere lo puede entender. Y el que, bueno, quizás no me quiere también, pues quizás no lo va a entender. ¿Qué le aconsejarías a un latinoamericano emigrante que llega a otro país que no tiene idioma, que no sabe que es otro sistema, que tiene que empezar de cero en el trabajo? ¿Qué le aconsejarías? Oye, esta es la sexta pregunta ya. Esta, Estos son los esta la- taxes, ¿no? Son esta los la- taxes. La quinta con los taxes. los taxes, los taxes. Nada, bueno, sí, no, yo entendí tu pregunta. Bueno, ¿qué le aconsejaría? Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a un inmigrante, vamos a poner que haya llegado hace un mes, es que primero no tengan miedo, que la vida es un paso.
Es un paso que es un ratito, la vida es un ratico, y que si no lo intentas, no pruebas y no perseveras, pues no, o sea, no vas a saber de qué estás hecho. Es duro, es difícil, no quiero decir que yo lo haya hecho fácil. De hecho, yo estoy en constante aprendizaje y hoy estoy aprendiendo. Hoy aprendo de todos ustedes, de ti, aprendo siempre, todos los días. Y no estoy ni a la mitad de mi paso por la vida. Pero mi consejo número uno es no tengas miedo. Es necesario arriesgar, es necesario trabajar, es necesario invertir, es necesario dar amor para poderlo recibir también. Entonces, mi consejo es no tengan miedo, inténtenlo. Ese es el único consejo que puedo dar. Inténtalo, inténtalo. Inténtalo. Inténtalo, inténtalo. O sea, a costa de lo que sea. Sacrifica lo que sea. Si tienes un amigo que no te apoya, no es tu amigo. Si tienes una persona que no está allí, no te quiso. Inténtalo por ti y luego por los demás. No pierden la fe y tiren para adelante. Y tiren para adelante que todos los comienzos son difíciles. Totalmente. Todos los totalmente. comienzos son difíciles. Para arriba el lío, como decimos los cubanos. Para arriba el lío. Nada, brother. Bueno, Pepe, yo creo que hasta aquí hemos platicado mucho sobre el tema laboral en otros países, sobre el tema de la migración, cómo empezar de cero. ¿Qué tú crees? Sí, totalmente. Creo que el podcast de hoy está muy instructivo para todo ese inmigrante que tiene ese bichito de que no sé si intentarlo, no sé si venir, no sé si irme al otro país. Señores, háganlo. Nosotros comenzamos así. Hay personas, yo diría que la mayoría de los millonarios, de las personas de éxito, no de millonarios, no vamos a hablar de dinero, sino de éxito y próspero, comenzaron desde cero. Yo creo que solo el 20% de los millonarios son por herencia. Seguro. Imagínate, el 80% son por algo que arriesgaron algo, arriesgaron un número, Entonces nada, inténtelo. Si puede ser que no sea ese el camino, pero si quizás sea el otro. Y a lo mejor lo que pasa es que nosotros no sabemos dónde está la punta del iceberg nunca. A lo mejor ya estás tocando el iceberg y te arrepientes y vuelves otra vez. Entonces no es recomendable. Seguro. Inténtelo. Y este podcast creo que es útil para todos porque tenemos eso en común. El inmigrante, sea quien sea, del país que venga y el sistema político que esté, sea cual sea, pues estamos comenzando todos en el mismo lugar, desde la línea y de ahí para adelante. Nada. Así que nada, cuéntame tu historia. Estamos leyendo los comentarios al final del capítulo. Así que quiero que me cuentes tu historia. Y si tú me cuentas tu historia, lo vamos a decir aquí en este podcast. Así que no tengan miedo de escribirnos, no tengan miedo de darnos un mensaje, de darnos un like, suscríbete a la campanita. Escríbenos por Instagram, por cualquier plataforma que usted nos escriba, como van a ver, lo vamos a saludar y vamos a estar interactuando. Si me escribe tu historia, lo vamos a estar diciendo aquí en el podcast porque es una historia real y usted es importante para nosotros. Por supuesto, el aporte de ustedes depende de este podcast. Precisamente pueden anotar en los comentarios cualquier tipo de idea o cualquier tema sugerente que crean que podemos citar acá en el podcast. Les seremos agradecidos. Nosotros siempre estamos pendientes a su mensaje y a ese tema que puede brillar y que puede ser precisamente el próximo episodio de Platícame de tu vida. Bueno, y esto fue para todos ustedes un episodio más de Platícame de tu vida. Queremos entonces no dejar pasar por alto los saludos. Tan importante el tanto apoyo que nos han dado desde los últimos 2 podcasts. Entonces nada, ¿a quién tienes por acá, mi amigo? Bueno, Pepi, estamos comenzando con mi tía directamente desde México. Mi tía Graciela, le mandamos un saludo. Gracias por escribirnos en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales y gracias por tu apoyo. Y directamente desde Pina, Ciro Redondo, Cuba, Liuba Camejo. Muchas gracias por tu apoyo, por escribirnos por el Facebook. Gracias, muchas gracias. Y desde Estados Unidos, Joan Lee, mi amigo acá de nosotros, del podcast de Platícame de tu vida. Bienvenidos a la familia Platícame de tu vida y queremos oír tu historia. DJ Taylor, nuestro DJ Taylor directamente desde Cuba, te queremos, hermano. Y Papucho directamente desde el municipio de Violeta, Cuba.
Wow. Saludos para ti, papucho. Muchas gracias. Increíble. Y dime a quién tienes ahí, Pepi. Bueno, gracias a todos los que han saludado. Y bueno, yo tengo acá también un grupo. Tengo a mi amigo y compañero de animación, Alien Zamora, que actualmente se encuentra en New Jersey, pero bueno, desde Cuba. Saludos a Alien. Tenemos a los Imagüitas, Imagua Keller y Keiner, Canadá y Cuba. Aquí estamos siempre apoyándonos mutuamente y bueno, muchas gracias. Tengo a mi amada Kelly Márquez, desde acá, desde Canadá, Montreal. Saludos y besos. Y bueno, tengo además a Marucci desde Setúbal, Portugal. Setúbal, lindísimo, lindísimo ese lugar, Setúbal. Comida maravillosa, un sitio de playa. Entonces nada, gracias Marucci y familia, gracias por el apoyo. Tengo, bueno, nada más y nada menos a Alejandro, tu hermano Alejandro. Alejandro Viano. Entonces nada, gracias por tu apoyo. Saludos, saludongo. Espero vernos algún día por acá o por allá. Nada, y bueno, por último tengo además a Pedro, el músico, Pedrito, el Pedri, saludongo. Muchas gracias por el apoyo y por compartir nuestro podcast, que dicho sea de paso ha tenido una aceptación abismal. O sea, yo estoy anonadado con estos últimos 2 podcasts y bueno, este que estamos presentemente grabando. Entonces nada, no olviden suscribirse y sigan compartiendo y apoyándonos, que bueno, serán siempre bien recibidos. Muchas gracias. Like a la campanita y síganos escribiendo, que estamos leyendo todos sus comentarios, estamos respondiendo también y le vamos a mandar saludos aquí en el podcast. Gracias a todos. Gracias.